En los pliegues invisibles del cielo, donde las constelaciones guardan historias que nunca fueron escritas por los hombres, se susurra un relato que algunos llaman el Evangelio apócrifo de Sagitario. No pertenece a ningún templo ni a ninguna tradición oficial. No fue copiado por escribas ni sellado en bibliotecas sagradas. Se transmite como una llama entre las estrellas, una memoria simbólica del espíritu indomable que habita en la constelación del Arquero. Cuenta la tradición celeste que cuando el universo aún aprendía a nombrarse, los dioses del firmamento reunieron las 12 corrientes del destino humano y las sembraron en el zodiaco. A cada una le otorgaron una misión distinta. A Sagitario le fue entregado el fuego de la búsqueda, el impulso de atravesar horizontes que nadie se atrevía a cruzar. Mientras otros signos custodiaban la estabilidad, la emoción o la profundidad, Sagitario fue marcado por la inquietud sagrada del viajero y del filósofo. El Evangelio apócrifo habla del arquero como una criatura mitad tierra y mitad cielo. El cuerpo del centauro recuerda que la existencia comienza en lo salvaje, en lo instintivo y en lo material. El torso erguido y el arco apuntando hacia las alturas anuncian la vocación de trascender. Así se revela el primer misterio sagitariano: el camino del espíritu no consiste en negar la naturaleza, sino en elevarla hacia una visión más amplia del universo. En ese relato oculto se dice que Sagitario recibió de los dioses una flecha que nunca debía dispararse hacia abajo. Su destino era apuntar siempre hacia lo desconocido. Esa flecha simboliza la verdad que todavía no ha sido descubierta. Cada vez que el arquero tensa la cuerda del arco, se abre un portal hacia nuevas ideas, nuevas tierras y nuevas filosofías. Por eso Sagitario es considerado el guardián del conocimiento que aún no ha nacido. El Evangelio también describe el gran viaje del arquero a través de los reinos del cielo. Primero atravesó el desierto de la ignorancia, donde los espejismos del miedo intentaban detener su marcha. Después cruzó los océanos del pensamiento, donde cada ola representaba una pregunta sobre la existencia. Finalmente llegó a las montañas de la sabiduría, donde comprendió que ninguna verdad es definitiva y que el verdadero poder consiste en seguir explorando. En esta tradición simbólica, Sagitario no es un maestro que impone dogmas. Es un caminante que incendia la mente con visiones. Su misión consiste en abrir puertas en la conciencia colectiva, romper las murallas de lo limitado y recordar que el horizonte siempre puede ampliarse. Allí donde otros ven fronteras, Sagitario ve rutas. El Evangelio apócrifo describe también la bendición de su regente celeste, el gran planeta asociado con la expansión y la abundancia. Bajo esa influencia, el arquero aprende que la vida se expande cuando el espíritu se atreve a confiar en la aventura del destino. Cada flecha lanzada hacia el cielo representa una fe profunda en que el universo responde a quien se atreve a buscar. Se cuenta que en las edades futuras, cuando la humanidad vuelva a mirar las estrellas con reverencia, la constelación del arquero recordará a los hombres su misión olvidada. No vinieron al mundo únicamente para sobrevivir, sino para descubrir, aprender, viajar, filosofar y crecer más allá de sus propios límites. Así se conserva la esencia del Evangelio secreto de Sagitario, una proclamación de libertad interior, una invitación eterna a expandir la mente y el espíritu. No existe prisión para quien comprende el lenguaje del arquero. Su mirada está siempre fija en el horizonte, porque sabe que cada amanecer abre un territorio nuevo para el alma que se atreve a avanzar. En los pasajes más ocultos de esa tradición simbólica se habla también de la llama interior que habita en Sagitario. No es un fuego común, sino un fuego que pertenece al elemento que rige su esencia, el fuego de la conciencia expansiva. Mientras el fuego de otros signos ilumina el inicio o la voluntad, el fuego sagitariano se proyecta hacia lo lejano. No arde para dominar ni para destruir, sino para revelar caminos que antes estaban ocultos en la penumbra de lo posible. Se narra que esa llama fue encendida en el momento en que la flecha del arquero atravesó por primera vez el firmamento de la duda. Cuando la cuerda vibró en el silencio cósmico, el eco de ese gesto se extendió por los cielos como una promesa: la verdad no se encuentra quieta, se descubre en movimiento. Desde entonces, cada espíritu que vibra con la energía de Sagitario siente dentro de sí una llamada constante hacia el viaje, la búsqueda y la expansión del pensamiento. Los textos apócrifos también sugieren que Sagitario es el guardián de los puentes invisibles entre culturas, ideas y horizontes espirituales. Allí donde los pueblos levantan muros, la energía sagitariana levanta caminos. El arquero comprende que la sabiduría no pertenece a un solo lugar ni a una sola tradición. Su visión recorre desiertos, montañas y océanos simbólicos para reunir fragmentos de verdad dispersos por el mundo.
En esa narrativa celestial se describe un momento decisivo en la evolución del arquero. Después de recorrer innumerables senderos, Sagitario comprendió que el conocimiento por sí solo no era suficiente. El verdadero poder surgía cuando el saber se transformaba en propósito. Fue entonces cuando su flecha comenzó a brillar con una luz dorada. Aquella luz representaba la integración entre la experiencia, la filosofía y la fe en un destino más amplio. También se habla de la capacidad de Sagitario para inspirar a otros a levantarse cuando el ánimo colectivo se debilita. En épocas de oscuridad, cuando las sociedades olvidan el sentido del futuro, la energía del arquero aparece como un viento que sopla desde el horizonte. Ese viento trae visiones, ideales y la convicción de que siempre existe una tierra nueva más allá del miedo. El Evangelio apócrifo evoca además el vínculo de Sagitario con los grandes maestros del pensamiento y de la exploración. Filósofos, navegantes, buscadores de conocimiento y peregrinos espirituales han sido representados simbólicamente como portadores de la flecha del arquero. No porque pertenezcan a una doctrina específica, sino porque comparten la misma esencia, la necesidad de ir más allá de lo conocido. En las leyendas celestes se dice que cada vez que alguien decide estudiar, viajar, cuestionar o ampliar su visión del mundo, una chispa del espíritu de Sagitario se enciende en su interior. Esa chispa recuerda que el universo es vasto y que la mente humana fue creada para explorarlo. El relato también menciona una prueba silenciosa que el arquero debe enfrentar. La misma fuerza que impulsa a Sagitario hacia la expansión puede transformarse en exceso si pierde el equilibrio. Por eso el Evangelio oculto habla de la disciplina del viajero sabio. La flecha debe apuntar alto, pero el arquero debe aprender a respirar, observar y comprender cada paisaje que atraviesa. El verdadero conquistador del conocimiento no es quien corre sin mirar atrás, sino quien transforma cada experiencia en sabiduría viva. En la bóveda nocturna, la constelación del arquero continúa recordando esta enseñanza a quienes levantan la mirada hacia el cielo. Su arco permanece tensado como símbolo de esperanza permanente. La flecha no representa una meta final, sino la dirección de una vida guiada por la curiosidad, la valentía y la fe en el crecimiento del espíritu. Así se completa el eco del Evangelio apócrifo de Sagitario, una visión del ser humano como viajero del universo interior y exterior, destinado a expandir su conciencia más allá de los límites heredados. Allí donde alguien se atreve a pensar más grande, a buscar más lejos y a creer en horizontes todavía invisibles, la energía del arquero vuelve a despertar, recordando que el destino más elevado del alma es seguir avanzando hacia la luz del conocimiento infinito. En las capas más profundas de esta tradición simbólica también se menciona el vínculo de Sagitario con el tiempo cósmico. No se trata del tiempo medido por relojes o calendarios, sino del tiempo de las grandes eras espirituales. En el relato apócrifo se dice que el arquero fue colocado en el cielo como una señal de dirección para las generaciones futuras, un recordatorio de que la humanidad no está destinada a permanecer inmóvil dentro de los límites de su época. Cada era encuentra su propia flecha, y cada civilización descubre su destino cuando se atreve a tensar el arco de la conciencia colectiva. Dentro de esta narrativa aparece también el concepto del horizonte sagrado. Para Sagitario, el horizonte nunca es una frontera definitiva, sino un símbolo del eterno desplazamiento del conocimiento. Cuando alguien alcanza una cima y mira más allá, el horizonte se aleja nuevamente, invitando a continuar la travesía. De esta forma, el arquero enseña que la evolución espiritual no termina en un punto final, siempre existe una expansión más amplia esperando ser descubierta. Los textos esotéricos vinculados a esta visión describen que Sagitario es portador de un lenguaje especial, el lenguaje de la inspiración. No se transmite únicamente con palabras, sino con visiones que despiertan la imaginación de los pueblos. En la historia humana, muchas de las grandes exploraciones, viajes y descubrimientos han sido encendidos por una chispa que parece venir del cielo, una intuición repentina que empuja a cruzar mares desconocidos o a formular ideas que cambian el rumbo de la civilización. Esa chispa es considerada por algunos como el eco de la flecha sagitariana atravesando la mente de los buscadores. En el relato también se habla de los guardianes invisibles del arquero, fuerzas simbólicas que acompañan su viaje a través del firmamento. Estas fuerzas representan el optimismo, la fe y la visión a largo plazo. Mientras otros signos se enfrentan los desafíos con prudencia o estrategia, Sagitario avanza impulsado por la confianza en que el universo posee una lógica más amplia que la que puede percibirse en un instante. Esa confianza no es ingenuidad, sino una forma de valentía espiritual. Se describe además un momento en el que el arquero contempla la totalidad del zodiaco desde lo alto de una montaña celeste.
Desde allí comprende que cada signo cumple una función dentro del gran equilibrio del cosmos. Sagitario no busca dominar ese equilibrio, sino ampliarlo. Su energía empuja el ciclo zodiacal hacia la expansión constante, como si cada vuelta del cielo fuera una oportunidad para que la humanidad descubra una verdad más profunda sobre sí misma. La tradición también relaciona a Sagitario con el arte de las visiones futuras. En su simbolismo aparece la capacidad de percibir posibilidades antes de que se materialicen. Por esa razón, muchas corrientes esotéricas lo asocian con profetas, filósofos y visionarios que interpretan señales del destino y anuncian caminos que aún no han sido recorridos. La flecha del arquero no solo apunta hacia un lugar en el espacio, sino hacia un tiempo que todavía no ha llegado. Dentro de este evangelio simbólico se menciona igualmente la relación entre Sagitario y la alegría expansiva. A diferencia de otras fuerzas espirituales que avanzan con solemnidad, el arquero se mueve con entusiasmo y vitalidad. La aventura misma se convierte en una celebración del espíritu. Cada viaje, cada descubrimiento y cada aprendizaje se transforma en una victoria contra la inmovilidad del miedo. En la bóveda celeste, la constelación continúa brillando como un faro para las almas inquietas. Su figura mitad bestia y mitad sabio recuerda que la grandeza humana surge cuando la energía instintiva se une con la visión espiritual. El cuerpo corre por la tierra, pero la mirada permanece fija en las estrellas. Así, el eco de este evangelio apócrifo sigue extendiéndose como una corriente invisible en la conciencia colectiva. Habla de una humanidad destinada a explorar, a cuestionar y a expandirse más allá de sus límites conocidos. Mientras exista alguien dispuesto a mirar el horizonte con valentía y a lanzar su propia flecha hacia lo desconocido, la energía de Sagitario continuará viva, guiando el avance del espíritu hacia territorios cada vez más amplios de sabiduría y libertad. En los relatos más antiguos que rodean la figura del arquero celeste también aparece el misterio del juramento del viajero. Según esta tradición simbólica, Sagitario fue el único entre los 12 guardianes del zodiaco que aceptó un destino sin reposo. Mientras otros signos establecieron dominios estables dentro del cielo, el arquero prometió no permanecer demasiado tiempo en ningún lugar del conocimiento. Su tarea era continuar avanzando, incluso después de alcanzar grandes revelaciones, para impedir que la verdad se convirtiera en una prisión. Este juramento representa una de las enseñanzas más profundas del simbolismo sagitariano. La sabiduría auténtica no es un punto de llegada definitivo, sino un movimiento perpetuo del espíritu. Cada descubrimiento abre una puerta hacia preguntas más vastas. Cada certeza revela un territorio aún más amplio por explorar. De esta forma, Sagitario encarna la conciencia que nunca se conforma con lo que ya ha sido comprendido. En las tradiciones esotéricas también se menciona el sendero de las 4 travesías del arquero. No son viajes físicos, sino etapas del desarrollo espiritual. La primera travesía ocurre en el territorio de la curiosidad, cuando el espíritu siente por primera vez el impulso de salir de lo conocido. La segunda travesía se desarrolla en el territorio del aprendizaje, donde el buscador atraviesa filosofías, culturas y visiones del mundo para expandir su comprensión. La tercera travesía corresponde al territorio de la síntesis. Allí el viajero comienza a reunir todo lo aprendido y descubre que las verdades aparentemente separadas pueden unirse en una visión más amplia del universo. Finalmente llega la cuarta travesía, el territorio del propósito, donde el conocimiento adquirido se transforma en inspiración para otros. En ese momento la flecha del arquero deja de ser únicamente personal y se convierte en una luz que señala el camino para quienes vendrán después. Otro aspecto profundo del simbolismo sagitariano es su relación con la dirección interior. Aunque el arquero apunta su flecha hacia el horizonte exterior, el verdadero blanco se encuentra dentro del alma. El viaje hacia tierras lejanas es también una metáfora del viaje hacia la comprensión del propio destino. En esta visión, cada exploración externa refleja una exploración interna, como si el universo y la conciencia humana fueran 2 mapas que se revelan simultáneamente. El evangelio simbólico también habla del viento del destino que acompaña al arquero. Este viento no empuja con violencia, sino con una persistencia suave y constante. Representa la intuición profunda que guía al buscador cuando las rutas visibles desaparecen. Bajo esta influencia, Sagitario aprende a confiar en una brújula interior que no siempre puede explicarse con lógica, pero que señala con precisión el camino hacia la expansión. En los mitos celestes se dice que cuando la humanidad atraviesa épocas de estancamiento intelectual o espiritual, la energía de Sagitario vuelve a intensificarse en el cielo.
Surgen entonces nuevos exploradores, nuevos pensadores y nuevas corrientes de conocimiento que rompen las estructuras rígidas del pensamiento antiguo. Es como si la flecha del arquero atravesara las nubes de la costumbre para abrir nuevamente la visión del infinito. También se menciona la relación del arquero con la risa cósmica, una fuerza luminosa que transforma el peso de la existencia en una aventura. Sagitario recuerda que el espíritu puede avanzar con alegría incluso en medio de los desafíos. La risa del arquero no es superficial, nace de la comprensión de que la vida es un viaje extraordinario, lleno de caminos inesperados que expanden la conciencia. En la profundidad de esta tradición aparece finalmente la imagen del arquero contemplando el cielo nocturno después de lanzar su flecha. En lugar de correr tras ella, permanece en silencio observando cómo atraviesa la oscuridad hasta convertirse en una estrella fugaz. Esa imagen simboliza una de las verdades más poderosas del camino sagitariano. El verdadero buscador lanza su visión hacia el universo y confía en que el destino continuará su trayectoria más allá de lo que los ojos pueden seguir. Así, la figura del arquero permanece en el firmamento como un recordatorio permanente de la vocación humana hacia la expansión. Su arco tensado representa la voluntad de superarse. Su flecha apunta hacia el misterio infinito del conocimiento. Y su espíritu viajero continúa inspirando a quienes sienten que el horizonte no es un límite, sino el comienzo de una aventura eterna del alma. En los relatos más velados de esta tradición también aparece la idea de la biblioteca del cielo, un lugar simbólico donde se conservan los conocimientos que las civilizaciones han descubierto y aquellos que todavía esperan ser revelados. Dentro de esa imagen mística, Sagitario es representado como el viajero que atraviesa esos pasillos infinitos recogiendo fragmentos de sabiduría dispersos entre las estrellas. No se limita a custodiar los saberes del pasado, su misión consiste en abrir nuevas páginas en el libro del universo. Se cuenta que cada vez que el arquero dispara su flecha hacia el horizonte celeste, una puerta de esa biblioteca se abre en algún rincón de la conciencia humana. De esa forma nacen ideas que transforman la historia, filosofías que iluminan generaciones y visiones que amplían la comprensión del mundo. La flecha sagitariana no destruye muros físicos, atraviesa límites mentales. En esta narrativa cósmica también se menciona el sendero de las grandes caravanas del espíritu. Sagitario no camina solo en su travesía. Su energía atrae a otros buscadores que sienten la misma inquietud por explorar lo desconocido. Así se forman comunidades de pensamiento, círculos de aprendizaje y corrientes de conocimiento que viajan juntas a través del tiempo. Cada integrante aporta su propia perspectiva, pero todos avanzan guiados por el mismo impulso de expansión. Dentro del simbolismo profundo aparece también la relación entre Sagitario y la visión panorámica del destino. A diferencia de quienes observan la vida desde una sola perspectiva, el arquero asciende a colinas invisibles desde las cuales puede contemplar múltiples caminos posibles. Desde esa altura comprende que el destino humano no está escrito como una línea rígida, sino como una red de rutas que se entrelazan en el vasto mapa del universo. Los antiguos relatos hablan de un momento en el que Sagitario recibió la capacidad de leer las señales del cielo. No eran mensajes escritos en palabras, sino movimientos sutiles de las estrellas, corrientes de energía que fluían entre los planetas y patrones que revelaban la armonía del cosmos. De ese don nació la tradición de interpretar el firmamento como un espejo del viaje humano, una manera de comprender que la existencia forma parte de un orden mucho más amplio. Otra dimensión de este evangelio simbólico describe la relación entre Sagitario y la frontera del conocimiento. Esa frontera no es un muro infranqueable, sino una línea que se desplaza cada vez que alguien se atreve a cruzarla. El arquero vive precisamente en ese borde, donde termina lo conocido y comienza el territorio de lo posible. Su presencia recuerda que cada generación tiene la responsabilidad de avanzar un poco más allá que la anterior. En las narraciones celestes también aparece el fuego del entusiasmo como una energía sagrada que acompaña al arquero. Este fuego no se agota con facilidad, porque se alimenta de la curiosidad infinita del espíritu. Cuando las personas pierden la motivación o sienten que el mundo se ha vuelto demasiado pequeño para sus sueños, la energía de Sagitario reaparece como una chispa que reaviva el deseo de descubrir y crecer. Se habla además del eco de las flechas antiguas. En el firmamento existen trayectorias invisibles marcadas por las flechas que el arquero lanzó en edades remotas. Cada una representa un momento en el que la humanidad dio un salto de conciencia, la apertura de nuevas rutas de pensamiento, la expansión del conocimiento o el despertar de ideales que transformaron civilizaciones. Esas trayectorias siguen brillando como constelaciones de inspiración para quienes miran el cielo con espíritu aventurero. Finalmente,
El relato describe una escena que resume la esencia de Sagitario dentro del gran ciclo del zodiaco. El arquero se encuentra de pie en un claro entre montañas, sosteniendo el arco mientras el cielo se abre ante él como un océano de estrellas. No busca conquistar ese océano ni dominar su inmensidad. Su propósito es seguir lanzando flechas de visión y esperanza hacia la vastedad del cosmos, recordando que el espíritu humano fue creado para expandirse sin miedo. Así, la energía de Sagitario permanece viva como una corriente épica dentro de la conciencia colectiva. Representa la fuerza que impulsa a los exploradores del pensamiento, a los viajeros del mundo y a los buscadores de sentido a caminar más allá de las fronteras del presente. Allí donde alguien siente el llamado del horizonte y decide avanzar hacia lo desconocido con fe y entusiasmo, la flecha del arquero vuelve a surcar el cielo, señalando que el camino de la expansión nunca termina. En las tradiciones más profundas asociadas a la figura del arquero celeste también se habla del santuario del horizonte, un lugar simbólico que no existe en un punto fijo del universo, sino allí donde la mirada humana se encuentra con lo desconocido. Ese santuario no está hecho de piedra ni de templos visibles, está construido con la voluntad de quienes se atreven a caminar más allá de lo que ya ha sido explorado. Sagitario es presentado como el guardián de ese santuario invisible, el espíritu que recuerda a las civilizaciones que el horizonte siempre guarda un llamado. Dentro de estos relatos se menciona el poder del mapa interior. A diferencia de los mapas comunes que muestran montañas, ríos o ciudades, el mapa sagitariano representa estados de conciencia. Cada región simboliza una etapa del crecimiento espiritual, territorios de aprendizaje, llanuras de experiencia, desiertos de duda y cumbres de comprensión. El arquero recorre ese mapa no como un conquistador, sino como un explorador que sabe que cada paisaje es necesario para ampliar la visión del alma. Las narraciones esotéricas también evocan el momento en que Sagitario aprendió a escuchar el silencio del cosmos. Durante su travesía por los caminos del conocimiento, el arquero descubrió que no todas las respuestas se encuentran en las palabras o en las teorías. Algunas verdades emergen cuando la mente se aquieta y el espíritu observa el movimiento de las estrellas. En ese silencio profundo, la intuición se convierte en una brújula que orienta el viaje hacia horizontes más vastos. En esta tradición se habla también de la hermandad de los buscadores, una corriente invisible que une a todos aquellos que sienten la llamada de la expansión. No importa la época ni el lugar donde vivan, cada uno forma parte de una misma travesía colectiva. Filósofos, viajeros, maestros, exploradores y soñadores son representados como portadores de la chispa del arquero, almas que han decidido avanzar más allá de los límites establecidos. Otro elemento que aparece en estas enseñanzas simbólicas es el arte de apuntar hacia lo invisible. La flecha de Sagitario no siempre tiene un blanco que pueda verse con claridad. A veces se dispara hacia un ideal que todavía no ha tomado forma en el mundo. Esa acción representa la confianza profunda en el potencial del futuro. El arquero enseña que los grandes logros de la humanidad nacen primero como visiones que solo unos pocos son capaces de imaginar. En el relato celeste también se menciona el camino del entusiasmo consciente. Sagitario no avanza impulsado únicamente por la curiosidad, sino por una alegría que surge de comprender la grandeza del universo. Cada nuevo descubrimiento confirma que la realidad es más amplia de lo que parecía. Esa revelación constante alimenta una energía que transforma el viaje en una celebración del aprendizaje. Las antiguas tradiciones también describen el momento en que el arquero contempla la línea donde el cielo se encuentra con la tierra. Ese instante simboliza la unión entre lo material y lo espiritual. Sagitario recuerda que la sabiduría no debe permanecer únicamente en los reinos del pensamiento abstracto, debe manifestarse en la vida cotidiana, en las decisiones y en las acciones que construyen el destino humano. Dentro de este evangelio simbólico también aparece la imagen de las sendas luminosas, rutas invisibles que se abren cuando alguien decide expandir su conciencia. Cada pensamiento audaz, cada pregunta profunda y cada viaje hacia lo desconocido deja una huella en el tejido del universo. Con el paso del tiempo, esas huellas se convierten en caminos que otros pueden seguir. Finalmente surge la visión del arquero en la cima de una colina bajo el cielo nocturno. El arco permanece firme en sus manos mientras las estrellas trazan círculos silenciosos sobre su cabeza. No hay prisa en su mirada, porque comprende que el viaje del conocimiento es infinito. Cada flecha lanzada hacia el firmamento representa una nueva dirección para el espíritu humano. Así, la energía de Sagitario continúa extendiéndose como una corriente de inspiración que atraviesa generaciones.
Representa la fuerza que empuja a las almas inquietas a explorar más allá de los límites visibles, a imaginar futuros más amplios y a descubrir que el universo no es un territorio cerrado, sino un horizonte en expansión constante. Allí donde surge el deseo de comprender más profundamente la vida y de caminar con valentía hacia lo desconocido, la presencia del arquero vuelve a manifestarse, recordando que el destino del espíritu es avanzar siempre hacia una visión más grande de la existencia. En las tradiciones más profundas vinculadas al simbolismo del arquero también aparece la idea de la forja de la flecha. Antes de que Sagitario pudiera lanzar su visión hacia el horizonte del universo, tuvo que aprender a crear la herramienta que representaría su propósito. Según estos relatos, la flecha no fue fabricada con metal ordinario, sino con 3 elementos espirituales: la claridad de pensamiento, la valentía para avanzar y la confianza en la expansión del destino. Cada uno de estos elementos debía templarse en el fuego de la experiencia hasta convertirse en una fuerza capaz de atravesar los límites del miedo. Se dice que durante ese proceso el arquero atravesó largos periodos de aprendizaje. Observó el movimiento de los cielos, escuchó los relatos de los viajeros de otras épocas y meditó sobre las rutas invisibles que conectan los mundos. Así comprendió que la flecha no debía lanzarse con precipitación. Cada disparo representaba una intención profunda que debía alinearse con la dirección del crecimiento humano. Dentro de esta tradición también aparece el concepto de las corrientes del cielo. Estas corrientes son energías invisibles que recorren el firmamento como ríos de inspiración. Sagitario es descrito como el navegante capaz de percibir esas corrientes y utilizarlas para impulsar su flecha más allá de los límites ordinarios. Cuando la humanidad entra en contacto con esas corrientes, surgen épocas de descubrimiento, expansión cultural y avances en la comprensión del universo. En las narraciones esotéricas también se menciona el papel de Sagitario como guardián del espíritu aventurero. Este espíritu no se limita a viajar físicamente por el mundo. Es una actitud interior que impulsa a cuestionar lo establecido, a buscar nuevas respuestas y a imaginar realidades que todavía no existen. Bajo la influencia del arquero, el ser humano aprende que la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas para transformar el destino. Se cuenta que en un momento de su travesía cósmica Sagitario llegó a una vasta llanura de estrellas donde cada punto de luz representaba un ideal humano. Allí comprendió que la grandeza de una civilización no depende solo de su poder material, sino de la amplitud de sus ideales. Cuanto más elevado es el ideal, más lejos puede viajar la flecha del espíritu colectivo. Otra enseñanza que surge en estas tradiciones es la relación entre Sagitario y el acto de enseñar. El arquero no acumula conocimiento únicamente para sí mismo. Su misión consiste en compartirlo, expandirlo y transmitirlo como una antorcha que ilumina el camino de otros viajeros. Por eso su energía se asocia con maestros, filósofos y guías que inspiran a generaciones enteras a ampliar su visión del mundo. También se habla del momento en que el arquero descubre que el verdadero blanco de su flecha no es un punto fijo en el espacio. El verdadero objetivo es el crecimiento constante del espíritu humano. Cada vez que alguien rompe una limitación mental, se atreve a aprender algo nuevo o amplía su perspectiva sobre la vida, la flecha de Sagitario ha encontrado su destino. En la profundidad de estos relatos aparece la imagen de las sendas doradas que se abren cuando la humanidad avanza hacia un nuevo nivel de conciencia. Sagitario camina por esas sendas como un explorador del futuro. Sus pasos no solo recorren el presente, también anticipan los caminos que otros recorrerán en las generaciones venideras. Las tradiciones celestes describen que el arquero posee una mirada que abarca grandes distancias. No se limita a observar los acontecimientos inmediatos, sino que contempla los ciclos largos del destino humano. Desde esa perspectiva elevada comprende que cada desafío es parte de un proceso de expansión mayor, una etapa necesaria para que la conciencia se vuelva más amplia y luminosa. En el silencio del firmamento, la figura del arquero continúa recordando esta visión. Su arco permanece preparado no como símbolo de combate, sino como instrumento de dirección. La flecha apunta hacia un horizonte que siempre se desplaza más allá de lo conocido, invitando al espíritu humano a seguir avanzando con confianza. Así, la energía de Sagitario se mantiene como una fuerza que inspira a cruzar fronteras interiores y exteriores. Representa la certeza de que el universo está lleno de territorios de sabiduría aún por descubrir. Allí donde alguien decide caminar con mente abierta, espíritu valiente y mirada orientada hacia lo alto, el arquero vuelve a levantar su arco en el cielo, recordando que el viaje del conocimiento y la expansión nunca llega a su final.
En los relatos más reservados de esta tradición simbólica también se habla del momento en que el arquero aprendió a reconocer la diferencia entre la distancia y la dirección. Muchos pueden recorrer largas rutas y, sin embargo, permanecer cerca de los mismos límites mentales. Sagitario comprendió que la verdadera travesía no se mide por los kilómetros recorridos, sino por la amplitud de la conciencia alcanzada. Por eso su flecha no se lanza simplemente lejos, sino hacia una dirección cargada de significado. En la memoria mítica del cielo se describe un antiguo valle de ecos, un lugar donde cada pensamiento humano pronunciado con valentía resuena a través del tiempo. Sagitario atravesó ese valle y escuchó voces de exploradores, filósofos y soñadores de todas las épocas. Comprendió entonces que el viaje del conocimiento nunca pertenece a un solo individuo. Cada generación recibe el eco de quienes se atrevieron antes y lo transforma en nuevas visiones para el futuro. Dentro de esta narrativa aparece también el concepto del umbral del conocimiento. Es el punto exacto donde la seguridad de lo conocido comienza a desvanecerse y aparece la incertidumbre. Muchos retroceden ante ese umbral, pero Sagitario avanza con el arco preparado. El arquero enseña que la incertidumbre no es un enemigo del espíritu, sino una puerta hacia posibilidades que todavía no han sido imaginadas. Los antiguos relatos hablan también de los cielos interiores, vastos territorios de pensamiento y percepción que existen dentro de cada ser humano. Sagitario no solo explora el universo exterior, también recorre esos paisajes internos donde nacen las ideas, los ideales y las grandes preguntas sobre el sentido de la vida. Allí descubre que el cosmos y la mente comparten una misma estructura infinita. Otra imagen poderosa que surge en estas tradiciones es la del viento del amanecer. Ese viento aparece cuando una civilización se encuentra al borde de un nuevo despertar intelectual o espiritual. Bajo su influencia, surgen personas que sienten un impulso difícil de explicar, una llamada hacia la expansión del conocimiento. Se dice que ese viento es una manifestación de la energía del arquero, empujando suavemente a la humanidad hacia un nuevo horizonte. También se menciona la relación entre Sagitario y el arte de interpretar el camino. No todos los senderos llevan a la expansión verdadera. El arquero aprende a distinguir entre los caminos que repiten antiguos límites y aquellos que conducen hacia territorios verdaderamente nuevos. Esa sabiduría nace de la observación, de la experiencia y de la voluntad de aprender incluso de los errores. En las narraciones celestes se describe un momento en que el arquero contempló la bóveda del universo como si fuera un mapa vivo. Las estrellas parecían conectarse formando rutas invisibles, como si cada punto de luz indicara una posibilidad futura para el espíritu humano. Sagitario comprendió que el destino no está fijado en una sola dirección. Existen innumerables trayectorias que pueden abrirse cuando alguien se atreve a mirar más lejos. En esta tradición también aparece la idea de la chispa del descubrimiento. Es un instante breve pero poderoso en el que la mente percibe una verdad que antes permanecía oculta. Sagitario es considerado el guardián de esos momentos. Cada vez que una mente humana experimenta esa chispa, el arquero ha logrado que su flecha atraviese otra frontera invisible. Se habla además del sendero de la expansión alegre. A diferencia de otras fuerzas que avanzan con gravedad o solemnidad, Sagitario recuerda que el aprendizaje puede ser una aventura luminosa. El entusiasmo es visto como un combustible espiritual que permite recorrer grandes distancias sin perder la esperanza ni la curiosidad. En las últimas visiones de este evangelio simbólico aparece el arquero contemplando una cadena infinita de horizontes que se despliegan uno tras otro. Cada horizonte alcanzado revela otro aún más amplio detrás. En lugar de sentir cansancio ante esa infinitud, el arquero sonríe con serenidad. Comprende que el propósito del viaje no es conquistar todos los horizontes, sino seguir avanzando con el espíritu abierto hacia la grandeza del universo. Así, la figura de Sagitario permanece como un emblema de expansión permanente. Su arco representa la decisión de elevar la mirada. Su flecha simboliza la visión que atraviesa los límites del pensamiento antiguo. Y su camino recuerda que el destino del espíritu humano no es permanecer encerrado en lo conocido, sino explorar sin temor los territorios infinitos del conocimiento, la sabiduría y la posibilidad.